Hola, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a esta, la hora de la participación ciudadana Urna de Cristal TV. Don Jairo, muy buenas noches. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este espacio, quizás el único espacio de la televisión colombiana en el que el gobierno nacional responde las inquietudes de los colombianos. Urna de Cristal. Así es, John Jairo, los invitamos como siempre a que participen a través de todos nuestros medios, a través de www.urnadecristal.gov.co. En Facebook nos encuentran como Urna de Cristal, en Twitter como @urnadecristal, y también lo pueden hacer en directo a través de Skype, Urna de Cristal 1, en la línea gratuita nacional 018-091-99-69 y en Bogotá al 566-2232. Bienvenidos. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Y precisamente, Andrea, pues hoy el gobierno nacional le responde a los colombianos en lo que tiene que ver con un tema muy sensible para todos, el tema de las pensiones. También sobre precisamente ese funcionamiento de Colpensiones y todo el tema del reconocimiento a las jubilaciones de muchos trabajadores colombianos. Por eso nos acompaña hoy el señor ministro de Trabajo, doctor Rafael Pardo. Ministro, muy buenas noches y muchas gracias por este espacio hoy domingo para estar en Urna de Cristal. John Jairo, muy buenas noches, Andrea, y a todos los televidentes, muy buenas noches. También nos acompaña en esta Urna de Cristal hoy domingo Mauricio Olivera, él es el presidente de Colpensiones. Doctor Mauricio, muy buenas noches. Buenas noches, John Jairo, buenas noches, Andrea, y a todos los televidentes, buenas noches. Y nos acompaña también Paula Cardona, ella es la vicepresidente de Beneficios y Prestaciones de Colpensiones. Doctora Cardona, muy buenas noches, muchas gracias por esta hora que nos va a regalar de este domingo para atender las inquietudes de los colombianos. John Jairo, Andrea, muy buenas noches para todos los televidentes que nos acompañan hoy. Bueno, Andrea, ¿y qué tal si repetimos los mecanismos de participación? Claro que sí, los queremos invitar a todos a que participen sobre nuestro tema de hoy, Colpensiones, a través de www.urnadecristal.gov.co, en Facebook, Urna de Cristal, en Twitter, @urnadecristal, y en directo lo pueden hacer en Skype. Urna de Cristal 1 es nuestra cuenta en la línea gratuita nacional 018-091-99-69 y en Bogotá en el teléfono 566-2232. La participación es pues lo más importante de nuestro programa, así que los invitamos a que pues, nos envíen todas sus preguntas e inquietudes. Pues así es, Andrea, y como esto se trata de participación ciudadana, pues ya tenemos lo que tiene que ver con la primera pregunta que hace Urna de Cristal en las calles de Colombia. Mi nombre es Álvaro Cifuentes. Quisiera preguntarle al ministro por qué hay tanta demora en la adjudicación de las pensiones para las personas que ya tienen derecho a adquirirlas. Ministro, ahí está pues la pregunta de los colombianos en las calles. Sí, John Jairo y don Álvaro, aprovecho para contarles a ustedes cuál es el propósito de este programa de Urna de Cristal, en particular sobre el tema de Colpensiones. Las pensiones son uno de los temas más sensibles para cualquier persona que ha terminado su vida laboral y que aspira a tener una pensión. Y lo que queremos hoy en este programa y en el curso de toda la semana y los canales que tiene abiertos Colpensiones es poder recibir las inquietudes, las preguntas, los reclamos y las quejas de los ciudadanos que están pidiendo una solicitud de pensión o una reliquidación de pensión o, digamos, algo relacionado con el tema pensional. Entonces, para la pregunta de don Álvaro, me permito hacer la siguiente explicación, digamos, breve y concreta. Colpensiones empezó a funcionar en octubre del año pasado. Y en octubre del año pasado empezó la liquidación del Seguro Social. Por lo tanto, lo que el Seguro Social tenía no resuelto, las solicitudes que tenían no resueltas, pasaron a Colpensiones. La cifra que tenía el Instituto de Seguro Social no resuelto hasta el año 2012, solicitudes que tenían 1, 2, 3 y a veces hasta 10 años de haber sido radicadas, llegaron a la suma de 313.000 solicitudes de pensiones represadas. De esas, Colpensiones en este año y un mes ha resuelto 222.000 solicitudes.
Le quedan pendientes 91.000. Pero todos los meses hay personas que cumplen la edad, que cumplen los requisitos, y desde que se inició Colpensiones le han llegado solicitudes, ya no que vienen del Seguro Social, sino directamente a Colpensiones, por un número total de 360.000 solicitudes. Es decir, y de esas ha resuelto Colpensiones 140.000. Le faltan, ha resuelto 220.000 y le faltan 140.000 por resolver. ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito que ha tenido el gobierno del presidente Santos? Y estamos trabajando en esto conjuntamente con la Corte Constitucional, con la Procuraduría y con la Contraloría. Que para el 31 de diciembre todas las solicitudes de pensión que tiene Colpensiones, vengan del Seguro Social o sean nuevas solicitudes de pensión, tengan una respuesta y una solución. Quedan pendientes una serie de reclamos y de recursos de la gente, en lo cual pues tardará unos meses más Colpensiones en poder responderlos. Pero una persona que pide una pensión tiene que estar resuelto esa solicitud el 31 de diciembre de este año. Entonces, ¿qué es lo que queremos con este programa? Queremos que haya preguntas concretas sobre situaciones personales. Aquí hay un equipo de Colpensiones que tiene, digamos, la información, computadores, etcétera, pero lo que no esté respondido hoy va a ser respondido por la vía de correo electrónico o de teléfono a la persona. O sea, si una persona llama a este programa o llama a estos números, no este programa, sino más tarde o mañana, eso va a ser respondido por Colpensiones. Así no salga al aire, va a ser respondido. Entonces, ese es el propósito, decirle a los colombianos que tenemos todo el empeño en resolver algo tan sensible como las pensiones. Que el atraso y la acumulación que tenía el Seguro Social, Colpensiones lo está resolviendo. Y que Colpensiones, en lo que está recibiendo día a día de solicitudes nuevas de pensión, tiene que estar al día en los términos de la ley y no tener, digamos, solicitudes por fuera de los términos legales al final de este año. Eso es lo que queremos, que los colombianos tengan respuesta, y por eso estamos aquí para darle respuesta. Pero muy importante ese punto que usted ha tocado, ministro, en lo que tiene que ver con las llamadas hoy. Seguramente muchas personas van a llamar a preguntar por su situación, por el estado de su solicitud, y pues bien hay que precisar que si bien aquí no se va a resolver, por lo menos se va a informar en qué estado está. Esa es la idea de poder hacer en este programa, ministro. Y se le va a dar respuesta Sí. en el curso si no es esta noche en directo, se le da respuesta o mañana por teléfono o por la página de internet o por las vías que ya Andrea ha dicho que son los canales de comunicación con Urna de Cristal o con el conmutador de atención al ciudadano que tiene Colpensiones. O sea, lo que queremos es decirle a la gente, sabemos que todavía hay un número muy grande de colombianos que no han tenido respuesta y queremos y estamos haciendo todo el esfuerzo, y lo está haciendo Colpensiones, para darle respuesta a la gente de una manera lo más rápida posible y para darle una respuesta que sea con todos los requisitos que requiere una respuesta. O sea, no son respuestas de forma diciendo muchas gracias, recibí la solicitud, sino diciéndole a la persona, usted tiene esta y esta condición y usted tiene este y este derecho. Eso es lo que se quiere. Pues precisamente, ministro, estamos ya llenos de preguntas y de inquietudes en nuestras redes sociales, así que vamos a iniciar con esta pregunta que nos envía Ana Hilda Castillo. Ella nos dice, ¿por qué no sancionan a los evasores de la seguridad social, especialmente los aportes a pensiones? Ministro. Los evasores de seguridad social tienen sanción, y tienen sanción a través de dos mecanismos. Uno esencialmente es lo que hace la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que es la entidad que se llama UGPP, que tiene la facultad, es como la DIAN de los parafiscales. El que no paga los aportes a pensión, los empleadores que no pagan aportes a pensión, pues tienen una sanción y tienen un requerimiento y tienen que pagar sobre ese proceso. Otro procedimiento es cuando una persona llega a la edad de pensión y ve en su historia laboral que una empresa en la cual trabajó no le hizo los aportes, pero tiene cómo demostrar que sí trabajó,
tiene también esa empresa la obligación y tiene tanto Colpensiones como la UGPP la facultad de obligar a la empresa a que haga los aportes que no hizo en su tiempo. Muy bien, ministro, pues ya tenemos también más participación y estas preguntas muy importantes que hicieron los colombianos en las calles por todas las ciudades del país. Mi nombre es Luz Janet González y quiero preguntar por qué razón prometieron un bono pensional a los mayores de 60 años. Yo estoy inscrita hace 3 o 4 años y no me ha salido nada, ni han respondido nada. Muchas gracias. Ahí está, ministro. Esta es Luz Janet González. Luz Janet González, la pregunta no es específicamente sobre Colpensiones, sino sobre el programa Colombia Mayor, que es un programa de apoyo al adulto mayor, pero no es del programa de pensiones. El programa Colombia Mayor, y doy la explicación, pero no es el objeto de este programa que queremos dedicarlo al tema pensional, es a través de los listados de Sisbén que tienen las alcaldías, el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, otorga unos cupos por municipio a las personas mayores. En este año llevamos cubiertas 1.370.000 adultos mayores. Si la persona ha estado en el listado y no ha sido en este momento escogida, es posiblemente porque su puntaje de Sisbén es más alto de lo que son los puntos de prioridad. La prioridad es para las personas más necesitadas de acuerdo a los listados de Sisbén. O también porque tiene una edad en la cual pues todavía no ha llegado al punto de corte. En este año pudimos cubrir a todas las personas de los listados de Sisbén que tienen más de 65 años. Por lo tanto, si la persona tiene menos, pues el año entrante va a haber otra ampliación y el año siguiente otra hasta llegar a la cobertura total. Pero en este momento tenemos más de 60% de la población mayor de 65 años que tiene Sisbén 1 y 2 y que tiene necesidades cubiertas en el programa Colombia Mayor. Pero, repito, este no es, digamos, el objeto del programa, pero aprovecho para darle esa respuesta a la señora que amablemente ha preguntado. Saludamos a esta hora a Enrique Jiménez desde Bogotá. Enrique, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Urna de Cristal. Bueno, bien, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta para el ministro? Buenas noches, señor ministro. Me place saludarlo desde aquí de Bogotá. Mi pregunta es la siguiente. Yo desde el 2007 no he podido cotizar pensión porque ya tengo mayoría de edad, ya tengo una persona de 58 años. A 2007, cuando yo me retiré de mi parte laboral, tenía cotizadas 1.240 semanas. La pregunta mía es, yo trabajé con el ejército 5 años, desde 1974 hasta el año 1980. Ese tiempo que yo trabajé con el ejército, si me lo suman a la pensión, yo me pensionaría, de acuerdo a la ley del 1 de abril del 94, tendría 15 años o más cotizados. Entonces, tengo una duda, es si el tiempo que tengo yo como que estuve en el ejército, ese bono pensional, me lo suman a las 1.246 semanas para mi pensión y así pueden pensionar a los 60 años de acuerdo a la ley del 1 de abril del 94. Gracias, Enrique, por su participación. Le responde el señor presidente de Colpensiones, Mauricio Olivera. Buenas noches, señor Jiménez. Muy interesante su pregunta. Usted está preguntando por un régimen de transición, siendo que antes del año 94 estuvo trabajando con el Ejército Nacional de Colombia. Yo, para darle la respuesta específica, le doy la palabra a la doctora Paula Cardona, vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones. Señor Jiménez, buenas noches. Claro que sí, los tiempos servidos en entidades del sector público también se cuentan y se suman para los requisitos de la pensión. En este sentido, lo que lo invitaríamos es a que radique su solicitud de pensión ante Colpensiones, acreditando los tiempos que haya servido con entidades públicas para proceder a estudiar solicitud y posiblemente, si su historia es como nos refiere, podrá acceder a un beneficio de pensión.
Muy bien, pues muchas gracias por la respuesta al señor Jiménez. También tenemos más preguntas por las redes sociales. En este caso nos llega la pregunta de Zona Calima. Dice, ¿por qué no se pueden realizar los trámites en línea? Hablo específicamente del consorcio Prosperar, interminables filas. El presidente el consorcio Prosperar ya no se llama Prosperar, se llama el Consorcio Colombia Mayor, para, digamos, tener claridad. ¿Qué es lo que hace esta entidad? Esta entidad lo que hace es pagar un subsidio a la cotización de pensión de una persona que está dentro de ese programa. Esto se puede hacer a través de distintos bancos que tienen, digamos, acuerdos con el consorcio. Es necesario hacerlo en términos, digamos, en términos personales, porque es la cotización a la pensión mensualmente. Y eso tiene que llevar la persona un dinero y tiene que, pues, el subsidio le complementa la cotización. Estamos estudiando la posibilidad de hacerlo en línea, pero hasta el momento tiene que ser personalmente en los bancos, pero hay muchos bancos que tienen este servicio. Muy bien, ministro, muchas gracias. Y pues sí, el tema es un poco, y también en el caso de Colpensiones, es si la gente puede hacer estos trámites de manera distinta, si hay otro tipo también de agilidad, porque me estaban preguntando precisamente eso en las redes. Pues preguntaban del caso de Prosperar, pues ya no se llama Prosperar, pero también están preguntando en el caso de Colpensiones, si ya hay algún tipo de agilidad de internet, de cómo poder acceder a hacer los trámites o mirar cómo está el estado de su cuenta. Claro que sí. Nosotros, Colpensiones fue creada buscando tecnificar las decisiones. Fue creada buscando tecnificar las decisiones y en ese sentido fue creada también para tecnificar la información que nos quieran dar los ciudadanos. Estamos en esa transición en este momento y sobre todo buscando descongestionar las oficinas donde ha habido largas colas. Podemos revisar, todo ciudadano puede revisar en línea su historia laboral. La historia laboral es lo más importante. La historia laboral es el insumo que entrega, que tiene cada persona para que Colpensiones pueda decidir si tiene o no una pensión o qué derecho tiene, una pensión, una indemnización sustitutiva, si tiene una pensión, cuál es su tasa de reemplazo, es decir, cuánto porcentaje de su salario va a recibir como pensión, etcétera. Pero hay otros trámites que ya se pueden hacer en línea. Si van a la página www.colpensiones.gov.co, con su cédula de ciudadanía pueden verificar si ya hay una decisión tomada. Es decir, si ya hay un acto administrativo que la persona puede ir a reclamar a las oficinas. Hay otro tipo de trámites que también se pueden hacer en línea. Por ejemplo, certificados de afiliación. Cuando una persona va a cambiar de trabajo, tiene que llevar a su nuevo empleador un certificado que le diga, empleador, yo estoy afiliado al régimen de prima media. Esto ya se puede bajar en línea. Hay certificados de EPS, las personas que están pensionadas, que van a ir a una EPS, pueden bajar su certificado en línea y llevarlo a la EPS. Hay también de devengados, certificados de devengados, por ejemplo, de pensión. Es decir, hay varios certificados que ya desde agosto de este año se pueden bajar en línea. Todo esto lo pueden hacer en, repito, www.colpensiones.gov.co. Pueden bajar estos certificados, pueden revisar su historia laboral y vamos a seguir avanzando en trámites adicionales para que la persona pueda ver mucha más información, obviamente, y este punto creo que es muy importante que todos los ciudadanos lo tengan en cuenta. Tenemos que tener seguridad de la información, tenemos que saber que quien va y revisa su historia laboral o quien va y revisa si tiene un acto administrativo o no, es decir, una resolución, una decisión tomada sobre su historia laboral, pues sea solo esa persona. Entonces estamos diseñando todos los mecanismos de seguridad para que esta información solo le llegue al ciudadano. Gracias, doctor Mauricio Olivera. Hacemos una pausa en Urna de Cristal TV y ya regresamos. Participa, la urna está abierta. Participa, la urna está abierta. Regresamos a Urna de Cristal y a partir de este momento ya nos acompaña un nuevo integrante en la mesa que va a contestar por las preguntas de todos los colombianos. Se trata de Raúl Vargas, él es el vicepresidente del Servicio al Ciudadano de Colpensiones. Precisamente con él
con el doctor Vargas, vamos a tratar de dar esas respuestas puntuales a los casos donde se den esas llamadas de personas que tienen su trámite a su pensión. Doctor Vargas, gracias por estar en Urna de Cristal. Don Jairo, buenas noches y un saludo especial a todos los televidentes. Bueno, tenemos la llamada de María Victoria Molina desde Medellín. María Victoria, muy buenas noches y bienvenida a Urna de Cristal. Muy buenas noches, mira, les hablo desde Medellín. Mi pregunta es puntual. Mi esposo pasó documentos ante el Seguro Social en julio del 2011. Falleció hace un año, en noviembre. Y la hora yo como viuda no he tenido respuesta. A ver cómo me pueden ayudar, porque yo dependía de él. Trabajo mucho con el Estado. De manera que, por favor, ¿qué me pueden responder? Doña María Victoria, muchas gracias por su participación y doctor Olivera. Sí, buenas noches, María Victoria. Julio de 2011 fue cuando su esposo radicó la pensión y luego desafortunadamente falleció hace un año. Mi pregunta es si usted radicó los papeles nuevamente para obtener la sustitución pensional y si la pensión de su esposo ya fallecido había sido decidida o no. Esto implica que pueden haber caminos diferentes. Si la pensión ya está decidida y usted radicó de sustitución pensional, va a tener una respuesta. Tenemos que revisar en nuestro computador, como dijo el señor ministro de Trabajo, estamos viendo cada uno de los casos, entre esos obviamente el suyo. Si no ha radicado o si no tenía pensión, el camino es diferente porque son pensiones de sobrevivientes. En ese sentido yo le pediría unos minutos para darle la respuesta exacta y concreta a su pregunta. Así es, doctor Olivera. Entonces, en unos minuticos vamos a tenerle la respuesta concreta a María Victoria. Tenemos otra llamada de Norberto Aliria desde Neiva. Norberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, es que yo tengo nomás 60 semanas cotizadas. Yo quisiera saber si puedo seguir cotizando como independiente porque en este momento no estoy trabajando con ninguna empresa. Gracias, Norberto, por su inquietud. Y doctor Olivera, ¿qué le podemos responder? ¿Qué tal, señor Norberto? ¿Cómo está usted? Le paso su pregunta a la doctora Paula Cardona, la vicepresidente de Beneficios y Prestaciones, que le da una respuesta concreta. Señor Norberto, buenas noches. Nos cuenta usted que tiene en este momento 60 semanas cotizadas. No alcanzamos a tomar el dato de su edad, pero vale la pena que siga cotizando como trabajador independiente. Lo puede hacer sobre un salario mínimo, si esos son sus ingresos, o dependiendo de si tiene un contrato, podría seguir cotizando. De todas maneras, hay un decreto nuevo que expidió el Ministerio de Trabajo hace poco de cotización por semanas que también puede revisar para que pueda continuar haciendo sus aportes y en algún momento llegar a tener los requisitos para recibir una pensión. Muy bien, pues seguimos con la participación ciudadana y en este caso tenemos pregunta de los ciudadanos en las calles de Colombia. Yo soy Catalina Moreno y me gustaría saber si yo pierdo la pensión de mi papá en el caso que me case o consigo un trabajo. Doctor Mauricio, ella es incapacitada, hay que advertirlo, y está diciendo que qué pasaría que si pierde la pensión en el caso de que ella se case o consiga un trabajo. Pero aclárelo para los demás. Claro que sí, hay dos puntos importantes. El primer punto es si una persona se casa y tiene entre 18 y 25 años y era dependiente de su padre, ahí perdería la pensión de sobreviviente que tiene porque al casarse pues ya deja de ser dependiente de su padre. Ahora, lo que tengo entendido es que usted es una persona discapacitada. Si usted está discapacitada y ya tiene una pensión, no la pierde. Puede casarse, pero ya tiene una pensión por discapacidad y esa pensión usted va a continuar recibiendo esa mesada. Bien, pues continuamos con más preguntas de las redes sociales. Desde Leticia, Amazonas, nos escribe Carito y nos dice lo siguiente. ¿Cómo pueden los pensionados que viajan por varios meses al exterior continuar cobrando su pensión mensualmente? Adelante, doctor Olivera. Buenas noches, sí. Para responder esta pregunta también le doy paso a la doctora Paula Cardona, la vicepresidenta de Beneficios y Prestaciones. Buenas noches, Carito. Para quienes se encuentran en el exterior, la pensión se puede hacer
bien en Colombia a través de un representante a quien se otorgue una autorización para recibir el pago, o bien realizando la inscripción ante Colpensiones para efectos de que desde Colombia hagamos el giro al lugar en el que se encuentra, cumpliendo los requisitos que podrá consultar en nuestra página para ello. Y a esta hora de la noche tenemos comunicación con Isamar Rico, desde Cúcuta. Isamar, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenida a Urna de Cristal. Quería pedirle un favor, usted pues le puede bajar un poquitico a su televisor para que no se devuelva el retorno y poder escuchar bien su pregunta. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, adelante. Doctor, lo que pasa es que mi pregunta era la siguiente. Lo que pasa es que mi suegro recibe el subsidio de la tercera edad y él tiene unas discapacidades en la columna y en la visión. Entonces yo quería saber qué requisitos necesita él para poder recibir la pensión. No me cuelgue, Isamar, vamos a transferir la llamada, la pregunta al doctor Mauricio Olivera, pero quédese ahí por si tenemos que precisar algo en torno a la edad, o no sé, Mauricio Olivera, ¿qué más se necesitaría para poderle responder la pregunta? Buenas noches, Isamar. Existe una pensión de invalidez. Esta pensión de invalidez tiene los siguientes requisitos. Por un lado, la persona tiene que tener una incapacidad superior al 50%, y para esto, para certificar que su suegro tiene una incapacidad superior al 50%, tiene que ir a una junta regional que certifica si tiene o no esta pérdida de capacidad laboral. A partir de ahí tiene que radicar los papeles en Colpensiones. El segundo requisito importante es que tiene que haber cotizado en Colpensiones o antes en el Seguro Social 50 semanas durante los últimos 3 años. Esos son los dos grandes requisitos para poder tener una pensión de invalidez. Gracias, doctor Olivera. Continuamos con más participación desde las calles de Colombia. Hola, mi nombre es Sandra Sarmiento, soy deportista paralímpica y mi pregunta es si planean darle pensiones a los deportistas que obtengan medallas. ¿Qué le podemos contestar a Sandra, doctor Olivera? Buenas noches, Sandra. Es muy interesante su pregunta. Le cedo la palabra a la doctora Paula Cardona. Bueno, en este momento se está trabajando un proyecto de ley que busca otorgar el beneficio de la pensión a los deportistas paralímpicos. Sabemos, sí, Coldeportes otorga unos beneficios a quienes han sido medallistas olímpicos. Esperamos que este proyecto de ley tenga buen término para que puedan acceder a las pensiones. Bueno, Andrea, pues tenemos muchas preguntas, tanto por las redes, tanto por las líneas telefónicas. En este momento tenemos una congestión bastante grande, por lo menos vamos a darle salida a estas de las redes. Mira, hay una pregunta bien interesante que tiene que ver de Alba María Ortiz Sierra. ¿Qué hace el gobierno para proteger a los trabajadores de los patrones que descuentan para pensión y no cotizan? ¿Qué podemos responder, doctor Mauricio? Claro que sí, buenas noches. Es importante saber que tanto, ya lo había explicado el señor ministro de Trabajo, tanto la unidad de gestión de pensiones y parafiscales, la UGPP del Ministerio de Hacienda, como Colpensiones, tienen la facultad de hacer un cobro coactivo. Entonces podemos ir a donde los empleadores, como el que usted pregunta, y cobrarles con intereses de mora. Sin embargo, creo que esto es muy importante para todos los colombianos. ¿Qué nos está pasando en Colpensiones? En Colpensiones nos está pasando lo siguiente: las personas llegan a la edad de pensión, 60 años para los hombres, 55 para mujeres, y van y radican sus papeles. Y resulta que en ese momento Colpensiones descubre que hace 30 años la persona trabajó y un empleador en una empresa, tal vez privada, tal vez pública, pero que ya está liquidada, que ya desapareció, no le cotizó. Y ahí es donde empieza el problema para poder reconocerle una pensión a la persona. Por eso para mí es muy importante decirle a todos los televidentes, a todos los colombianos, que la historia laboral es como una cuenta de ahorros. ¿Quién no revisa la cuenta de ahorros todos los días a ver cuánta plata tiene? O si tiene plata o no tiene. Pero lo que pasa es que la historia laboral solo la revisan
al final de su vida laboral y encontramos esas problemáticas. Es muy importante que todos y cada uno de los colombianos que estén afiliados al Sistema General de Pensiones, sea régimen de prima media que administra Colpensiones, o sea los fondos privados de pensiones que son el régimen de ahorro individual, revisen de manera constante su historia laboral, la revisen cada vez que cambian de empleador, la revisen cada año, revisen que sus empleadores estén cotizando. Colpensiones en este momento en su página web permite que se revise la historia laboral. Si van a www.colpensiones.gov.co pueden encontrar ahí una pestaña donde está la revisión a través de la cédula, la revisión de su historia laboral, y si encuentran que hay inconsistencias, y si encuentran que hay problemas, pueden ir a una oficina de Colpensiones y radicar sus preguntas, mostrar sus inconsistencias. Desde el final de diciembre vamos a permitir que las personas puedan ir a la página web y plantear a través de un formulario cuáles son sus inconsistencias con la historia laboral. Pero es muy importante que no lo hagan solo al final de su vida laboral. Insisto, la historia laboral es como una cuenta de ahorros. No se ahorra plata, se ahorran semanas, pero es como una cuenta de ahorros. Así es, pues muy importante esta recomendación y no olviden esa página web www.colpensiones.gov.co. Tenemos llamada a esta hora de la noche de Jimena Ramírez desde Bogotá. Jimena, muy buenas noches. Buenas noches. Adelante, ¿cuál es su pregunta? La pregunta es, yo quiero que me confirmen, creo que alcancé a acogerme al régimen de transición, creo que dice decreto 758 de 1990, que es que si en el 2005 ya tenía 750 semanas, tenía derecho a una pensión si alcanzo a completar las 1000 semanas hasta el 2014. ¿La fecha del 2014 es el 31 de diciembre o tiene una fecha diferente? Esa es la pregunta. Gracias por participar en Urna de Cristal. ¿Y qué le podemos decir, doctor Olivera, a Jimena Ramírez desde Bogotá? Buenas noches, Jimena. Cedo la palabra nuevamente a la doctora Paula Cardona para darle respuesta a su pregunta tan interesante, que es sobre los regímenes de transición. Buenas noches, doña Jimena. Estamos aún en discusión acerca de, para responder a su pregunta sobre el régimen de transición y desde cuándo aplica. Estamos aún en discusión acerca de si aplica desde el 1 de enero del 2014 o si será desde el 31 de diciembre del 2014. Hay instrucciones y hay conceptos de un lado y hay instrucciones y conceptos del otro, y sobre ello estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y con las autoridades competentes para definir cuál fecha tomaremos. Desde esta hora, nos llama Marta Centeno desde Cali. Marta, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Sí, buenas noches. Yo quiero hacer una pregunta. Yo estoy jubilada por el municipio de Cali con el arreglo del 2001. Yo salí con 17 años y con 46. Mi pensión es el 70%. Resulta que yo ya me llamaron para meter los papeles por la pensión por vejez. Pero a mí ya me han dicho que a uno le recortan la pensión. Entonces yo quisiera saber si eso está permitido, que a uno le recorten la pensión, si a uno, que porque ya estoy jubilada, llega otra jubilación, no sé, quiero como entender esa parte. Mucha gente me dice que eso se lo recortan a uno, que ya le han pasado a unos compañeros eso. Quisiera saber esa parte. Marta, muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Doctor Mauricio. Claro que sí, señora Marta, buenas noches. Usted tiene una pensión de jubilación que ya la había dado, hasta donde entendí bien, la alcaldía de Cali. Después siguió pasando el tiempo, llegó a la edad y usted puede erradicar los papeles en Colpensiones para obtener la pensión de vejez. En principio, no conozco en este momento su caso específico, pero en principio, como cotizó más tiempo y estuvo más tiempo trabajando, su pensión de vejez va a ser mayor a su pensión de jubilación. Entonces, lo que va a hacer la pensión de vejez y Colpensiones en su decisión es complementar su pensión de jubilación. Tenemos obviamente que estudiar su caso específico, pero en ningún momento se le va a bajar la mesada que ya tiene por jubilación. Gracias, doctor Olivera. Tenemos más llamadas también desde Bogotá.
Se comunica con nosotros Anticel Polo. Anticel, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. ¿Cuál es su pregunta? Gracias, mi pregunta es la siguiente. Desde hace 10 años más o menos que estoy en el proceso de revisar mi pensión y ahorita que ya me llegó, pero a Seguro Social le hice varias veces la pregunta de por qué no me aparecían unas cotizaciones o unas semanas de unos colegios donde yo había trabajado en la ciudad de Cartagena. Y nunca me respondieron. Tengo las pruebas de haber pasado los requerimientos y las solicitudes al Seguro Social. Por último, hace 2 años se la solicité a Colpensiones cuando metí los papeles al Seguro Social y ya me dijeron que iba a pasar a Colpensiones. Que por qué no me aparecían las cotizaciones de esas 2 entidades de Cartagena. No me contestan. Este año, ahorita hace un mes me contestaron de que esas personas no me cotizaron, pero si esa es mi pregunta, ¿cuál es el cobro coactivo? ¿Cómo le ayudan a uno para que esa entidad que no le cotizó, pero que uno tiene la constancia de que laboró, sí, que ellos puedan hacerle ese pago, lo que sea, y que uno no salga ahora, como en el caso mío, con una liquidación tan mala donde hasta me hacen perder el periodo de transición? Anticel, gracias por su participación. Adelante, doctor Olivera. Claro que sí, señora Polo. Usted me abre la puerta en su pregunta específica para dar varias respuestas. En primer lugar, la Honorable Corte Constitucional nos ha dado a nosotros unas prioridades, nos ha ayudado a priorizar, dado que la represa que venía del Seguro Social es tan grande, y en esto quiero hacer una aclaración a todos los televidentes. Cuando Colpensiones abrió sus puertas, el Instituto de Seguros Sociales le había dicho a Colpensiones que tenía represadas 80.000 solicitudes de pensión. Hoy, un año y un mes después, estamos llegando a 313.000 y todavía no tenemos el universo completo. Por eso la Honorable Corte, en sus autos, el auto 110, el auto 182, el auto 276, nos dijo, les damos un plazo para responder, y les damos un plazo para responder de manera prioritaria. Primero, encárguese, por favor, de todos aquellos que piden su pensión por primera vez, es decir, los más vulnerables, los que no tienen aún el mínimo vital, y lo divide en 3 grupos. Primero, el primer grupo son todas aquellas personas que están solicitando por primera vez su pensión y que cotizaron entre 1 y 1,5 salarios mínimos. Todas aquellas personas que pidieron su pensión por primera vez y que tienen más de 74 años en este momento, todas aquellas personas que están pidiendo una pensión de invalidez, todas aquellas personas que están pidiendo una pensión a través del programa de subsidio al aporte pensional, el PESAP, el llamado PESAP. Ese es el primer grupo. Ese primer grupo ya lo tenemos casi que completamente cerrado. De 48.000 solicitudes que nos hicieron personas de este primer grupo, llevamos contestados el 98%, nos quedan muy pocas. La Corte siguió priorizando, nos dijo sigan con el segundo grupo, que son todas aquellas personas que piden su pensión por primera vez y cotizaron en los últimos 3 meses entre 1,5 y 3 salarios mínimos, y el grupo 3 es pensión por primera vez para todas aquellas personas que cotizaron por encima de 3 salarios mínimos. Lo que entiendo, señora Polo, de su pregunta es que usted está pidiendo una revisión de su pensión frente a unos colegios de Cartagena que no le cotizaron. Como es una revisión, ahí yo le pediría el favor de tener un poco de paciencia para darle la respuesta. Sé que lleva mucho y como dijo el ministro, le vamos a dar la respuesta muy rápidamente y yo me comprometo a tener la respuesta antes de que se acabe el mes de diciembre. Eso por un lado. Por otro lado, usted pregunta por qué Colpensiones no ha ido al colegio de Cartagena a cobrarle al colegio. Esto nos lleva a 2 puntos importantes. En primer lugar, sí, Colpensiones tiene la obligatoriedad de hacer el cobro coactivo y eso lo estamos haciendo. Voy a revisar específicamente su caso. Pero en segundo lugar, quisiera dejarle este mensaje nuevamente a todos los colombianos. Por favor, la historia laboral es como una cuenta de ahorros y es necesario revisarla continuamente para evitar que pasen los casos como usted, señora Polo. No sé exactamente cuándo no lo cotizaron, pero debió ser mucho tiempo atrás y tenemos que hacer esa revisión para poder reliquidarle su pensión. Doctor Mauricio, antes de darle paso a Gustavo Garzón en Tunja, déjeme hacer una pregunta precisamente sobre ese tema de la historia laboral. Lo que se puede consultar a través de la página de Colpensiones
es si está afiliado a Colpensiones o cualquier persona que esté en un fondo privado también puede consultar su historia laboral ahí. Muy buena pregunta, John Jairo. No, la persona que esté afiliado a Colpensiones, es decir, la que hubiese estado afiliado antes al Instituto de Seguros Sociales, y para ser claro, la persona que esté afiliada en este momento al régimen de prima media, que es el régimen que administra Colpensiones, puede revisar su historia laboral ahí. Si está afiliado a un fondo de pensiones, es en el fondo de pensiones, en cualquiera de los fondos de pensiones privados, que debe revisar su historia laboral. Muy bien, pues le damos paso entonces a Gustavo Garzón, en Tunja. Gustavo, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Señor ministro, se trata de lo siguiente. Yo solicité que se me reconociera el 14% por concepto del subsidio que se da por la cónyuge, ¿no? La respuesta que yo recibí de Colpensiones me pareció demasiado fría, demasiado carente de ninguna consideración al respecto. En primer término, porque observé que son una serie de respuestas que prácticamente se le están dando es al por mayor a todas las personas que están haciendo reclamaciones. Me va a perdonar un poquito mi tono, pero considero que lo que están haciendo es sencilla y llanamente, escuchaba yo ahorita las explicaciones del señor ministro de Trabajo, ¿no es cierto?, donde él explicaba los procedimientos que está utilizando actualmente Colpensiones para darle solución a ese cúmulo de 360 y no sé cuántas solicitudes de reajustes de pensiones, etcétera, y parece que eso lo están haciendo es al por mayor, es decir, ahí no están considerando verdaderamente el problema de la situación, sino lo que están buscando es la manera de coger y contestarle a uno de la manera más tajante posible, y fuera de eso, darle a uno 10 días hábiles para que uno responda respecto a la respuesta que le ha dado Colpensiones a uno. La solicitud que yo hice, como le digo, es una solicitud para el reconocimiento del 14% de subsidio por concepto de mi cónyuge, de mi señora, de mi esposa, ¿cierto?, que ella no trabaja. Sí. Bueno. Don Gustavo, muchas gracias por su participación y pues vamos a darle la palabra al director de Colpensiones para su respuesta. Buenas noches, señor Garzón. Lo primero que me gustaría responderle a usted frente a, más allá de la respuesta específica a lo que usted leyó, es lo siguiente. Nosotros desde Colpensiones estamos resolviendo toda una gran represa que venía del Instituto de Seguros Sociales. Y por eso, tanto el ministro Pardo como yo hemos hablado de grandes números, pero sí somos conscientes, completamente conscientes, que cada uno de esos números es una persona, y es una persona a quien toca darle una respuesta de fondo, dándole toda la explicación de por qué se toma una decisión de una o de otra manera. En ese sentido, y para todos los colombianos, todos los televidentes que están viendo este programa, el señor Garzón plantea lo siguiente: ustedes están dedicados a producir números, a producir y a responder rápidamente, pero sí tenemos en cuenta, y eso quiero aclarárselo a todos los colombianos, la calidad de la respuesta. No solo es números, no solo es producción, sino es calidad, y es una respuesta personalizada, porque insisto, cada una de esas historias, tanto de las que venían represadas del Instituto de Seguros Sociales, como de las que llegan a Colpensiones, son una historia humana. Una historia humana que Colpensiones y el Estado tiene que responder, porque son ahorros que la persona puso. Ahora, después de esta respuesta que es muy general, le paso la palabra a la doctora Paula Cardona para que dé una respuesta específica sobre el incremento. Buenas noches, señor Garzón. De pronto, complementando la respuesta que nos da el presidente, las respuestas que estamos sacando posiblemente en ese sentido es indicando, de acuerdo a los grupos de prioridad que nos ha establecido la Corte, en qué momento daremos respuesta a uno u otro grupo. El señor Garzón solicita un incremento de pensión, quiere decir que tiene ya en este momento una pensión y lo que está pidiéndonos es que la incrementemos
Por tal razón, esas son las solicitudes que, como anotaba el presidente y el ministro, vamos resolviendo en un orden posterior a aquellas de aquellas personas que en este momento no tienen ninguna pensión. Y puntualmente en relación con los incrementos, como información general, vale la pena señalar que, los incrementos estaban consagrados con anterioridad a la Ley 100. La Ley 100 ya no trae este beneficio y por tal razón, cada vez que se trata de incrementos, revisamos uno a uno esta solicitud. Gracias, doctora Paula. Tenemos más preguntas en las redes sociales desde Pamplona, en el norte de Santander, de Carlos García. Él quiere saber lo siguiente: tengo 49 años y he cotizado 300 semanas con un fondo privado. ¿Cuál es mi alternativa para pensionarme? Doctor Olivera. Sí, buenas noches. Usted dice que tiene 49 años y tiene 300 semanas. Para poder lograr una pensión debería tener, si no está en el régimen de transición, y por eso es importante ver su caso específicamente, si no está en un régimen de transición, debería lograr completar 1.250 semanas y el próximo año 1.300 semanas, es decir, le faltan alrededor de 20 años de semanas. En ese sentido tiene varias alternativas. Una, que creo que es la más importante, es seguir haciendo el ahorro, buscando lograr las semanas. Eso le va a implicar un poco más de tiempo trabajando. Por otro lado, puede el fondo privado, porque usted dice que está en un fondo privado, le puede hacer la devolución de aportes, le puede devolver los recursos que usted aportó, y es muy importante lo siguiente: si le devuelve los recursos que usted aportó, a partir del 15 de diciembre va a tener una opción en Colpensiones, que es pasarse al nuevo programa que lanzó el gobierno del presidente Santos, que es los beneficios económicos periódicos. Son llamados beneficios económicos periódicos o BEPS. Si usted pasa sus recursos al programa de BEPS que está administrado por Colpensiones, va a recibir sobre esos recursos que usted pase el 20% adicional, un subsidio por parte del Estado de 20%. Con ese monto total, sus recursos más el 20%, va a poder tener acceso a lo que se llama una anualidad vitalicia. Esta anualidad implica que va a recibir unos recursos mensuales para su sostenimiento después de que haya llegado a la edad de pensión. Entonces, mi recomendación sería: siga cotizando, siga cotizando. Puede ser en el fondo privado, pueden ser en Colpensiones, en el régimen de prima media, siga cotizando. Si no alcanza a tener las semanas, su opción va a ser pasarse a los beneficios económicos periódicos que van a ser administrados por Colpensiones, y esto le va a dar a usted una mensualidad con los recursos que tiene más un 20%. Muy bien, y tenemos comunicación vía Skype en este momento con Josué Pérez. Josué, muy buenas noches. Gracias. Vea, en febrero 20 de 2013, sí, de 2013 presenté un recurso de reposición y en subsidio de apelación. Sí. Y al momento siempre iba a las oficinas de Colpensiones o llamaba y me decían que su solicitud está en trámite. Presenté un derecho de petición el 30 de agosto, solicitando en qué estado se encontraba mi expediente pensional. Y me siguen diciendo lo mismo, que se encuentra en trámite. Quisiera saber en este momento en qué condiciones estaría mi solicitud. Josué, muchas gracias, y de una vez vamos con la doctora Paula Cardona. Doctora, ¿qué le podemos responder a don Josué? Don Josué, buenas noches. Como anotaba el ministro y como ha señalado el presidente, a estas solicitudes estamos dándoles trámite y estaremos resolviéndolas antes de finalizar el 31 de diciembre de este año. Gracias, doctora Paula. Tenemos más llamadas desde Bogotá, de Carlos López. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo les ha ido? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? A ver, es que mire, yo estoy tramitando la pensión por invalidez. El director en este momento cometió un error jurídico, porque no solamente es por 52 semanas cotizadas, sino mínimo 25,
dice la Corte Constitucional. Yo he enviado desde hace 4 años, empecé a tramitar eso, y me la han negado porque dice que no tengo las 50 semanas, pero la Corte ha establecido que son mínimo 25 también. Puse una tutela, la tutela la gané, el juez ordenó pagármela, no me la pagaron, y me tocó el viernes pagar un recurso de apelación porque la resolución salió negándome. A mí me echan del trabajo en ese mes y ya no tengo cómo pagar la pensión, la cuestión, porque yo estoy inválido con el 69.8% que me dio de valoración. Gracias, Carlos, por participar. Doctor Olivera, ¿qué le podemos decir? Sí, buenas noches. Usted decía que yo cometí un error jurídico. La ley en este momento lo que dice es que para tener la pensión porque está discapacitado, tiene que haber cotizado 50 semanas durante los últimos 3 años antes de su solicitud. Ahora, usted dice que usted radicó un derecho de petición y una tutela. Yo le pediría el favor que detrás de cámaras entregue su cédula de ciudadanía para darle una respuesta exacta y concreta a su caso. Muy bien, pues tenemos ya respuesta precisamente, doctor Mauricio, de una de las personas que llamó primero al programa, de María Victoria Molina de Medellín. ¿Ya le tenemos la respuesta a la inquietud que ella tenía? Señora María Victoria, espero que esté todavía en el programa. Nosotros estamos en este momento revisando su caso. El jueves en la mañana la vamos a llamar para darle una respuesta concreta frente a su caso, que es después del fallecimiento de su esposo, la pensión de sustitución. Así es, gracias, doctor Olivera. Tenemos más llamadas. Tenemos llamada de Nelly Bernal desde Neiva. Nelly, muy buenas noches. Muy buenas noches. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es lo siguiente. En este momento tengo 54 años de edad. Trabajé 18 años en el Banco Cafetero, que hoy ya no existe. En esos 18 años solamente me cotizaron 6. 12 años atrás no coticé porque dijeron que el banco tenía su propio fondo de pensiones. Entonces, en el momento de que yo vaya a solicitar mi pensión, ¿qué hago ahí? Gracias, Nelly. Adelante, doctor Olivera. Sí, buenas noches, Nelly, ¿cómo está? Usted dice que tiene 54 años, trabajó 28 y el Banco Cafetero debió haberle cotizado 28 años. Le cuento cómo es la normatividad y no sé si esto le ayude me ayude a guiar su respuesta porque no sé exactamente en qué momentos trabajó usted en el Banco Cafetero. La Ley 100 del año 93 es la que busca que todas las personas coticen o al Instituto de Seguros Sociales o a un fondo privado de pensiones, sean servidores públicos, sean trabajadores del sector privado. Si lo que pasó es que esos 12 años que usted dice fueron cotizados antes del año 94, lo que Colpensiones tiene que hacer es buscar esos recursos a través de un bono que el Banco Cafetero o quien quedó con las obligaciones del Banco Cafetero tiene que pagarle a Colpensiones. Entonces, cuando usted radique su solicitud y tengamos claro que usted trabajó en el Banco Cafetero antes del 94, es necesario que usted adjunte unos formatos que se llaman los famosos formatos CLEP o formatos 1, 2 y 3 que certifiquen que usted trabajó en el sector público antes del año 94. A partir de ahí, lo que nosotros Colpensiones hace es cobrar estos recursos y reconocerle su pensión. Pero si es antes del año 94 y usted dice que el Banco Cafetero cotizó a su fondo de pensiones antes del 94, el sector público cotizaba a diferentes fondos y cajas de ahorro, lo que hace Colpensiones es recuperar esos recursos para, si usted cumple con los requisitos, pagarle su pensión. Pues doctor Mauricio, desafortunadamente el tiempo en televisión pasa muy rápido, ya se fue esta hora de Urna de Cristal, pero sí queremos decirle a todos los oyentes, a todas las personas que nos llamaron y que se participaron, como don Josué, como María Victoria, como Isamar, como todos los que participaron, que tendrán su respuesta por escrito, pues porque se tomaron todos los datos previo a la llamada. Para todos habrá respuesta sobre su situación. Y de esta manera pues llegamos al fin de Urna de Cristal.
Así es, John Jairo, llegamos al final de esta, a la hora de la participación ciudadana. Recuerden que Urna de Cristal no es un buzón de quejas, es un espacio para el diálogo y el encuentro de muchas iniciativas que nos lleven hacia la prosperidad democrática. Los esperamos el próximo domingo a las 8 de la noche con otro tema de interés ciudadano.